Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto consistirá en activar dos motores. El primer motor debe activarse 10 segundos, luego debe apagarse y activarse el segundo motor por 10 segundos. Nuevamente debe apagarse el segundo motor y así debe repetir todo el ciclo, activándose nuevamente el primer motor. Vamos a crear un nuevo proyecto. Veamos. Vamos a hacer la parte del mando. Elegimos un disyuntor. Nuestra línea y vamos conectando nuestro cable de fase. Elegimos un pulsador cerrado para poder detener todo el proceso y un pulsador de inicio. Conectamos nuestro cable de fase. Luego tendríamos las bobinas de los motores. Tenemos primera bobina y bobina del otro motor. Tendríamos también nuestro neutro. Giramos esto, giramos al neutro y nuestro cable de neutro. De esa manera. Entonces, cuando presionamos sería S0 que darle S0, S1. Cuando presionamos S1 debemos activar el motor 1, que sería KM1. Entonces, al presionar S1 debemos activar KM1. Por lo tanto, debemos tener un contacto de enclavamiento en paralelo a S1, de tal manera que cuando presionamos S1 energizamos KM1 y se queda enclavado con este contacto, también sería KM1. Pero cuando energizamos a KM1 también debe activarse nuestro temporizador y empezar a contar. Entonces elegimos en bobinas, la bobina que diga tem conexión sería del temporizador y lo conectamos en paralelo con KM1. Ese sería T1. Entonces cuando se activa KM1 se va a activar también T1 y va a empezar a contar. Cuando llega a 10 debe desactivar a KM1 y activar a KM2. Este sería KM2. Por lo tanto, elegimos en contactos un contacto cerrado del temporizador y lo conectamos en serie. Y elegimos un contacto abierto para activar el siguiente motor. Entonces esta parte nos quedaría algo así, quedaría unido. Este sería T1, contacto de T1, de tal manera que cuando se activa KM1 se activa T1 y empieza a contar. Cuenta los 10 segundos
su contacto T1 que está cerrado se va a abrir y va a desenergizar a KM1. Por lo tanto, también su contacto 13-14 de KM1 volverá a su estado original, que es abierto. De esa manera quedará desenergizado el motor. Pero al mismo tiempo enviará un pulso cerrando el contacto 67-68 del T1. Sería T1. Entonces este pulso de activación nos servirá para poder activar al motor 2, que estará activado por KM2. Pero también necesitamos un contacto de enclavamiento, porque solamente es un pulso. Luego regresa a su estado original. Sería acá. Y este sería KM2. Tendríamos, esto tendría que estar acá. Entonces cuando se activa KM2, tenemos que tener otro temporizador para poder contar 10 segundos más. Sería T2. Entonces se activa KM2 y T2 también se activa. Y debe empezar a contar. Llega a 10, debe desactivar a KM2. Por lo tanto elegimos un contacto cerrado. Ponemos en esta posición para desactivar a KM2 y un contacto abierto para activar nuevamente a KM1 en esta posición. Conectamos. Elegimos también nuestras lámparas de señalización. Conectamos. Cable neutro. Colocamos el nombre H1, H2. Y este contacto tendría que ser T2. Y este también T2. Bueno, acá nos falta el conector. Pasamos. Entonces ya tendríamos el circuito. Pasamos a simularlo. Y presionamos S1 dando inicio a nuestro temporizador. Luego se activará el siguiente. Hay que darle un poco más de tiempo. Configuramos para que sea rápido la simulación. Colocamos 10. También sería 10. Cambiamos el color rojo y fijamos ahí. Activamos. Ya. Activamos y empieza a contar. Y ese sería el circuito de mando. Bueno, está un poquito rápido, hay que bajarle.
bajarle un poco. Vamos acá. Y ahí quedaría. Cuando presionamos S1, activamos KM1 y también T1. Empieza a contar y cuando termine de contar, abre su contacto T1 y cierra el contacto del 768. De esa manera activando a KM2. Al mismo tiempo se queda enclavado KM2 con el contacto 13 y 14. Y T2 también cuenta de la misma manera hasta 10. Luego desactiva a KM2 con este contacto 56-57 de T2 y le da inicio nuevamente a KM1 con el contacto 67-68 de T2. Y el proceso es cíclico. Si nosotros queremos detenerlo, tenemos que presionar S0. Detiene todo el proceso. Entonces el circuito de fuerza sería algo más sencillo. Simplemente conectaríamos, tendríamos dos motores, disyuntores, nuestras líneas, los contactores, nuestro relé térmico, luego nuestros motores. Diríamos nuestro cable de protección del motor, y colocaríamos nombres. Sería KM1, ok, KM2, ok, sería F1. En el circuito de mando no hemos colocado F1, podríamos adicionarlo también, F2, sería M1, M2, sería Q1, Q2, Q3. Entonces simular, activamos todas las llaves y presionamos ese inicio y se activa el motor 1. Se activa el motor 1, después de 10 segundos debe apagarse. Se apaga y se activa el motor 2. Se activa el motor 2. Entonces podríamos adicionarle también contactos de protección de los relés térmicos. Entonces vamos en contactos, acá dice térmico NA, elegimos 2 porque son dos los relés térmicos y dos NA. Entonces esa línea eliminaríamos y el cable tendría que pasar de esta manera. Acá también de esta manera.
paralelo porque cualquiera que se active va a activar una sola lámpara de visualización. En este caso sería eso. Y el otro sería F1, F2, F1, bueno, F2, y simulamos el proceso, presionamos S1 y inicia el proceso. Si activamos cualquiera de los relés, tiene que desactivarse todo el proceso y visualizar que ocurrió una falla. Damos inicio nuevamente, presionamos el otro relé y también visualizamos que hay una falla. Nuevamente presionamos y eso sería el arranque de dos motores secuenciales temporizados. Primero se activa por 10 segundos, luego se apaga, luego el segundo se activa por 10 segundos, luego se apaga y nuevamente repite el ciclo. Bueno, eso sería todo. Gracias.